Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. Hoy hemos decidido comenzar el informativo con algo que en este 2020 no está siendo muy fácil, una buena noticia. Les hablamos en este caso de la Lotería de Navidad y de aquellos que han logrado el premio gordo. 72.897, 4 millones de euros. 72.897, 4 millones de euros. 72.897. Y las celebraciones ya han comenzado en los lugares donde ha tocado. Se ha repartido nada más y nada menos que en 20 provincias. Esta es la que da. Enhorabuena desde aquí a todos los agraciados. Ya saben que en nuestra página web tienen además la lista con todos los premios de este sorteo. En cuanto al resto de la actualidad, la pandemia de coronavirus sigue copando la agenda. La Unión Europea ya ha dado el visto bueno oficialmente a la vacuna de Pfizer y este domingo comenzará la campaña de vacunación. Se suceden además las reuniones y las negociaciones para buscar una solución a la situación en el Reino Unido, donde el descubrimiento de una nueva cepa ha provocado que numerosos países cierren sus fronteras con los británicos, dejando a miles de personas literalmente atrapadas. Veremos algunos testimonios. En Estados Unidos continúa la campaña de vacunación y el presidente electo Joe Biden ha dado ejemplo vacunándose. Veremos además cómo Uruguay afronta la que es para ellos la primera ola de esta pandemia. Y hacia el final del informativo hablaremos de un país europeo en el que despunta la producción de marihuana. No se imaginan cuál es. Todo esto y mucho más, arrancamos como siempre con nuestros titulares. Pfizer asegura que podría tener una nueva vacuna modificada en 6 semanas, pero confía en que la efectividad de la actual no se verá afectada por la mutación del virus. Camioneros varados y viajes cancelados por el cordón sanitario a Reino Unido ante la nueva variante de coronavirus, mientras las autoridades europeas debaten una respuesta. El gobierno británico confirma 2 casos de la nueva variante de la COVID-19 en Gibraltar. España refuerza sus controles fronterizos. Estados Unidos aprueba el segundo mayor plan de estímulo de su historia, 900.000 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. Joe Biden se vacuna contra la COVID-19 ante las cámaras como gesto de confianza mientras se acelera la campaña de vacunación en Estados Unidos con la llegada del suero de Moderna. Con las vacunas recién llegadas a Europa ha surgido también el temor de que ya estén desactualizadas a raíz del surgimiento de una nueva variante del coronavirus más contagiosa, aunque no más letal que la anterior. Pero la Organización Mundial de la Salud llama a la calma. Esto no supone que volvamos a empezar de cero. Aunque hemos visto hasta ahora una serie de cambios, una serie de mutaciones, ninguna ha tenido un impacto significativo en la susceptibilidad del virus a cualquiera de las terapias, medicinas o vacunas en desarrollo. Si los científicos son optimistas, aunque con cautela, en cuanto a que las vacunas existentes seguirán funcionando, es porque las 17 mutaciones genéticas observadas en la nueva variante son de una naturaleza relativamente menor. Si suponemos que esto es tu virus y esto es tu anticuerpo, normalmente el virus inducirá el anticuerpo que se unirá a él, lo captura, lo toman los glóbulos blancos, se lo comen y lo destruyen. Ahora, si este es un virus normal, las mutaciones que estamos viendo no son muy dramáticas, así que pueden causar un ligero cambio en la forma, pueden darle una forma extra por aquí o de esta otra manera. Pero lo que no estamos viendo es una mutación que haga que la proteína cambie completamente así. Pfizer-BioNTech confía en que su vacuna sea igual de eficaz contra el virus mutado, pero en caso contrario también es optimista. El laboratorio alemán utiliza tecnología de ARN mensajero, por lo que puede adaptar la vacuna rápidamente. La belleza de la tecnología de ARN mensajero es que podemos empezar directamente a diseñar una vacuna que imita completamente esta nueva mutación. Podríamos ser capaces de proporcionar una nueva vacuna técnicamente en 6 semanas. El reto de modificar la vacuna llega solo un día después de que haya sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. El preparado de Pfizer-BioNTech debería comenzar a suministrarse a partir del próximo domingo en todos los países de la Unión Europea. Atrapados en Reino Unido, así han quedado durante toda la noche cientos de camioneros cuyos vehículos forman largas colas aparcados sin un destino claro tras la decisión de Francia de cerrar su frontera. Mientras tanto, las autoridades europeas han estado manteniendo conversaciones para formar una respuesta conjunta a la nueva cepa de coronavirus hallada en el país.
una variante más infecciosa con una transmisión hasta un 70% mayor, pero de la que no hay pruebas de que sea más mortal. La preocupación ahora en Reino Unido es la posible escasez de alimentos y medicinas minimizada por el primer ministro. Quiero repetir que estos retrasos solo se aplican a un porcentaje muy pequeño de alimentos que entran en Reino Unido y, como los supermercados británicos han dicho, sus cadenas de suministro son fuertes y robustas para que todo el mundo pueda seguir comprando normalmente. Tras una conversación entre Johnson y el presidente francés Emmanuel Macron, aislado tras haber dado positivo en COVID-19, ambos equipos se han puesto en marcha, dicen, para desbloquear el flujo comercial tan rápido como sea posible. Mientras tanto, los camioneros varados solo pueden esperar. No sabemos si lo que está sucediendo es para proteger a la gente del virus o si es gente jugando a la política. Probablemente es una mezcla de ambos. Esperamos llegar a casa por Navidad. Nos quedaremos sentados y esperaremos las decisiones que se tomen hoy sobre nosotros. El número de países que han impuesto prohibiciones a los vuelos del Reino Unido ha aumentado a más de 40. España es uno de ellos, uno de los destinos de vacaciones más populares entre los ciudadanos británicos. Mientras que, por ejemplo, Grecia solo ha ampliado su periodo de cuarentena de 3 a 7 días para los viajeros procedentes de este país. Reina la confusión en los aeropuertos. Los viajeros que querían entrar o salir de Reino Unido antes de Navidad han sido sorprendidos por la nueva variante del coronavirus. Más de una veintena de países han suspendido los vuelos con el país europeo. El gobierno británico ha endurecido las restricciones en gran parte de su territorio. Voy a pasar la Navidad con mi familia. Vine por 2 o 3 semanas y espero que en 2 o 3 semanas sea posible volver al Reino Unido sin restricciones. Tras la cancelación de las comunicaciones aéreas con Reino Unido, cientos de vuelos han sido desviados. Para ir a Reino Unido para las vacaciones de Navidad hay que viajar ahora desde Oriente Medio. Tenía que aterrizar en Londres, pero nos desviaron a Dublín. Ahora estoy tratando de volver a Reino Unido. En la Unión Europea se organizó una reunión de emergencia entre los miembros para poder coordinar un plan conjunto sobre la situación. El espacio Schengen continuará abierto bajo las restricciones ya implementadas en los aeropuertos. Los expertos han comprobado que la nueva cepa de la COVID es hasta un 70% transmisible que la cepa anterior. Pero la directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento aseguró este lunes que la vacuna Pfizer-BioNTech sigue siendo la única solución frente a la pandemia. Por el momento podemos decir que no hay evidencia que sugiera que la vacuna no funcionará contra la nueva variante del coronavirus. Las aerolíneas ya golpeadas por la pandemia piden a los gobiernos implementar más medidas preventivas, pero no suspender la actividad aérea con Reino Unido. La nueva variante del coronavirus ya está en la península ibérica. Se han reportado 2 casos en Gibraltar hasta el momento, confirmó un portavoz del gobierno británico a la agencia de noticias Reuters. También se han encontrado casos de esta nueva cepa en Dinamarca, Australia, Italia y Países Bajos. Ante el precipitado avance de la situación, España ha decidido finalmente suspender los vuelos procedentes de Reino Unido a partir de este martes, permitiendo la entrada solo a los residentes y nacionales. El gobierno español reforzará además su control fronterizo con Gibraltar. Sin embargo, no se han impuesto restricciones especiales para los ciudadanos que por asuntos laborales transitan a diario los 2 territorios. Más de 20 países han decidido suspender sus comunicaciones aéreas con Reino Unido ante esta variante del virus que es al menos 70% más infecciosa, aunque no más peligrosa, según las autoridades científicas europeas. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la vacuna de Pfizer y BioNTech, lo que da luz verde a los países europeos para iniciar la campaña de vacunación contra la COVID-19 el próximo 27 de diciembre. Los últimos días han supuesto un estrés suplementario para muchos de los expatriados en Londres. Las nuevas restricciones, la aparición de la nueva cepa de COVID-19, el cierre de fronteras, han hecho que muchos hayan dudado sobre si merece la pena regresar a España por Navidad.
Pese a que el gobierno español sí autoriza el regreso de ciudadanos españoles, algunos como Mari Carmen y Mariano, que llevan en la capital británica más de 20 años, optaron finalmente por pasar estas fechas en Londres para evitar complicaciones. Habíamos hecho ya cita para hacer el test del PCR, pero bueno, pues viendo cómo el tema se complicaba tanto aquí como en España, quizás sobre todo en España, la cosa de que quizás luego no pudiéramos pasar de una autonomía a otra, ese era quizás el problema más grande. Claro, exactamente. Y también nos daba miedo que nos cancelaran uno de los dos vuelos, sobre todo el de volver, y realmente ahora es que hay muy pocos vuelos disponibles. Les han recortado. Entonces, claro, no es lo mismo que en condiciones normales, que te cancelan un vuelo y puedes comprar o conseguir otro rápidamente para el día siguiente. Visto cómo se ha desarrollado la situación y pese a que su intención inicial era regresar a España para ver a su familia, finalmente están satisfechos con la decisión tomada. Cuando hemos decidido ya no ir, todavía no había salido nada de la cepa nueva esta. Exacto. Había sido justo antes de que salga la cepa esta británica que se está extendiendo ya por ahí, o sea que... La verdad es que después de las noticias que salieron el sábado, nos ha dicho que nos demos cuenta que ha sido la decisión acertada, vamos. El Congreso de Estados Unidos aprueba un nuevo paquete de estímulo de 900.000 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. Demócratas y republicanos dejaron de lado sus diferencias y dieron su masivo apoyo al rescate en el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado dio su visto bueno con 91 votos a favor y 7 en contra. La Cámara Baja lo había hecho con 359 síes y 53 noes. El acuerdo salvará a millones de trabajadores en paro con un subsidio de desempleo de emergencia de $300 durante 11 semanas. Las pequeñas empresas se beneficiarán de más subvenciones gubernamentales. El paquete también incluye asistencia para el alquiler y ayuda a las familias que se enfrentan al desalojo. Además, todos los estadounidenses con ingresos menores a $75.000 anuales recibirán $600, más otros $600 por cada hijo menor de 17 años. El presidente electo Joe Biden cree que no es suficiente y que se necesitarán más fondos cuando llegue a la Casa Blanca en enero. Dando ejemplo, como otros tantos líderes internacionales, Joe Biden se vacunó este lunes contra la COVID-19. En directo en televisión, el presidente electo de Estados Unidos recibió su primera dosis de la vacuna para convencer a los ciudadanos de que las inoculaciones son seguras y aprovechó para agradecer su esfuerzo al personal sanitario. Le debemos mucho a esta gente, a los científicos y a la gente que hizo esto, a los trabajadores de primera línea, a la gente que realmente hizo el trabajo clínico. Es simplemente increíble. Ha sido precisamente ese personal sanitario el más expuesto al virus, el primero en ser vacunado. Como si se tratara de un regalo de Navidad, la vacuna de la farmacéutica Moderna ya ha llegado a 3.700 centros de salud en Estados Unidos. Tras recibir el visto bueno de las autoridades el pasado viernes, 3,5 millones de dosis de este preparado se suman ya a las de la vacuna Pfizer, que ya se empezaron a distribuir hace una semana por todo el país. La de Moderna, con un 94% de efectividad, es una vacuna más fácil de almacenar y distribuir, ya que solo necesita mantener una temperatura de menos 20 grados centígrados, por lo que la logística está siendo más sencilla y la campaña de inmunización se ha acelerado en los últimos días. Sin embargo, el jefe de la operación Velocidad Máxima, que ampara esa campaña, recuerda la necesidad de mantener las medidas de seguridad, especialmente durante las fiestas, cuando Estados Unidos ha sobrepasado los 18 millones de casos de COVID-19 y las 319.000 muertes. Uruguay se encierra por Navidad. Este lunes ha entrado en vigor la medida más dura contra la pandemia decidida hasta ahora por el gobierno de Luis Lacalle Pou, el cierre de sus fronteras que durará hasta el 10 de enero. Más de 500 militares se desplegarán en 25 puestos en las zonas limítrofes con Argentina y Brasil. También se han suspendido los espectáculos públicos. Mientras, en Montevideo, puestos móviles realizan test de coronavirus a personas asintomáticas, como este, justo delante del Palacio Legislativo. Es un puesto fijo para usuarios de ACE, salud pública, y bueno, la idea es hacer hisopados para pacientes que son asintomáticos, o sea, que vengan por sus propios medios, en vehículo, en taxi, motocicleta, ¿tá? Como decir, bueno, le hacemos el hisopado acá con agenda previa, ¿tá?
Las multas por incumplimiento de las restricciones llegarán hasta los 25.000 euros. El Parlamento reglamentará la posibilidad de limitar el derecho de reunión, pero solo en casos de aglomeraciones que atenten contra la salud pública. A diferencia del resto del mundo, esta es en plena temporada estival la primera ola para Uruguay, que ha visto un crecimiento exponencial de los contagios de coronavirus desde noviembre. Suma desde marzo más de 13.000 casos y 119 fallecidos en un país de casi 3,5 millones de habitantes. Esta instalación germano-polaca en Macedonia del Norte es solo una de las 57 plantas de producción de marihuana del país. El interés en este negocio es cada vez mayor por la creciente demanda mundial. Macedonia del Norte, que ya aprobó su uso medicinal en 2016, quiere ahora emular a Ámsterdam y dar un paso más. Estas plantas, recientemente reclasificadas por Naciones Unidas como opiáceos menos peligrosos, crecen en las inmediaciones de la capital de Macedonia del Norte y están a la espera de que el Parlamento decida el alcance de su uso en un futuro próximo. Esperamos que el cambio de la ley, que está en proceso desde hace más de 2 años, nos dé la oportunidad de exportar una flor como producto final, dice el gerente de esta empresa de producción de marihuana. Las demandas de los fabricantes de marihuana para uso médico fueron respaldadas por organizaciones de la sociedad civil que buscan su legalización para uso recreativo. Las evaluaciones del sector empresarial muestran que los cambios en la ley que permitan un uso más amplio de esta planta tendrían un impacto significativo en el desarrollo económico del país. Creo que en general, si el mercado se legaliza, con los turistas que vendrán para consumir, Macedonia del Norte recibirá un impacto de alrededor de 100 millones de euros anuales solo proveniente de la legalización. Recientemente el Gobierno reconoció estar considerando la posibilidad de aprobar una ley para regular el uso más amplio de la marihuana. Estamos planteando cambios sustanciales en la ley. Primero, para permitir la exportación de flores, lo cual no está claramente establecido en la ley actual. Pero también, por otro lado, está esta idea de abrir un debate en la sociedad para incluir a todas las partes interesadas para discutir la despenalización del cannabis y, en cierta medida, también la legalización de su uso. Certainly, at certain extent, also the legalization of the use. Aunque el primer ministro, el socialdemócrata Zoran Zaev, se haya mostrado dispuesto a reglamentar el uso más amplio de la marihuana, la versión final de la nueva ley dependerá del debate público, que se espera que comience inmediatamente después de las fiestas de fin de año. La escasez de agua está acabando con uno de los ecosistemas más singulares de Europa. Las tablas de Daimiel, en la mitad sur de España, es un humedal único, lugar de paso obligado de las aves en su migración al sur y considerado reserva de la biosfera por la UNESCO. Su deterioro es evidente a los ojos de Julio, el último pescador de la zona. Aquí antes te metes tú en el parque cuando estaba el agua buena, que su corriente guadiana, su pesca buena que había, sus cangrejos buenos que había y todo eso. Y eso era una bendición el pasar por ahí. Para que el parque recobrara su esplendor, tal y como lo recuerda Julio, sería necesaria una cantidad de agua capaz de llenar más de 1.300 grandes estadios de fútbol. La degradación también la sufren las empresas de turismo de la zona. Seguimos teniendo clientes porque llevamos muchos años con el tema del ecoturismo, pero claro, por ejemplo, la contratación de empleados o las actividades que se pueden desarrollar se ha reducido. De toda la superficie inundable del parque, menos de una quinta parte está actualmente cubierta de agua. España tiene hasta 2027 para cumplir con la denominada Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que aboga por la sostenibilidad de las aguas. Este es uno de los lugares donde se requieren medidas más urgentes para alcanzar esa meta. Todos los expertos señalan a la sobreexplotación agrícola como principal causante de la situación. El sector alega que ha reducido el uso de agua. Tenemos viñedo y tenemos leñosos. Todo esto se riega con goteo y, ojo, con la dotación de agua que cada año nos asigna Confederación Hidrográfica del Guadiana. Los ecologistas defienden que es inevitable frenar los cultivos que beben de los acuíferos subterráneos si no se quiere pagar un alto precio. En plena pandemia por el coronavirus son muchos los expertos y los científicos que están hablando que esto no es más que un síntoma del deterioro del medio ambiente. Por lo tanto, las consecuencias de deteriorar los ecosistemas van muy lejos. Pero a corto plazo, y para que todo el mundo lo entienda, el siguiente paso sería la escasez de agua para abastecimiento.
El tiempo se agota para rescatar uno de los grandes tesoros naturales de la península ibérica. En Ciudad Real, Carlos Marlasca, para Euronews. Impresionantes las imágenes que nos llegan desde Hawái. Este es un cráter del volcán Kilauea que entró en erupción el domingo por la noche de manera inesperada. Pese a ello, no fue necesaria ninguna evacuación, ya que la actividad volcánica quedó confinada en el interior del cráter. El Servicio Geológico estadounidense informaba este lunes de que la erupción se había estabilizado, permaneciendo abiertas algunas fisuras en sus paredes. Situado en la isla grande de Hawái, el Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo. Desde la década de los 50 del siglo pasado nos regala regularmente espectáculos como este. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les dejamos ya, como siempre, con el No Comment del día. Nos vemos en una próxima ocasión.